El punto 1 era de dos cargas puntuales, si no le erro. Sí. Dos cargas puntuales en una sola dirección. Entonces, nos decía, se colocan dos cargas puntuales de 2Q y menos Q a lo largo del eje X, separadas una distancia D. La mayoría las puso así. 2Q menos Q, y acá pongo el 0, y esto sería la distancia D. Las cargas se ubican en X igual a 0 y X igual a D respectivamente. Y nos pedía graficar el campo eléctrico en todos los puntos del eje X, y en el inciso B, ¿existe algún punto donde el campo eléctrico de la configuración se anula y el potencial justificar? Bien. Entonces, para graficar el campo eléctrico, la idea era que encuentren el campo eléctrico total de esa configuración y que lo grafiquen en función de X. Entonces, el campo eléctrico es constante de Coulomb por la carga por R menos R' sobre el módulo de ese vector al cubo, sin el R. Entonces, esta fórmula acá, vectorial, ya nos da la forma vectorial del campo. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar cuánto vale. Bueno, y después lo que necesitan es que saber que por el principio de superposición, el campo total va a ser el campo de la carga 1 más el campo de la carga 2. Vamos a ponerle A y B. Esta es A, esta es B. Y esto va a ser igual a K por 2Q por R menos RA sobre R menos RA el cubo. Bien, entonces acá iba cada una de las cargas que generan el campo y R es el punto donde nosotros queremos calcular el potencial, supongamos que es este punto. Entonces R es el vector que nos lleva hasta ahí, que sería un cierto punto X que tiene que estar sobre el eje X. Entonces va a ser X, 0. Y este R' es la posición donde está ubicada la carga que genera ese campo. Entonces este sería la posición donde está ubicada la carga A y este la posición donde está ubicada la carga B. Entonces, R es X, 0, RA es la posición de A, que es el 0, 0, y RB está ubicada en D, 0. Bien. Entonces ahora hay que hacer estas dos restas también. Vamos a tener que R menos RA va a ser lo mismo que R, que va a ser X0. Vamos a ponerlo X en Y, menos, bueno, el 0. Esta es la resta. Después voy a hacer el módulo. La posición de la carga B, la resta esa va a ser, de nuevo, X menos D, 0. Esto va a ser X menos D en Y. Entonces,
Si yo ahora hago los módulos, que también los necesito para reemplazar en la fórmula, me va a quedar que el módulo de esto, básicamente, el módulo de la raíz cuadrada de x cuadrado, que va a ser el valor absoluto de x, eh, el de este otro vector va a ser la raíz cuadrada de x menos d al cuadrado, que va a ser el valor absoluto de x menos d. Hasta acá ya hay varias cosas de que vi en varios parciales de que había algunos errores por acá. Algo que hicieron varios es que se largaron a calcular, o sea, a graficar el campo eléctrico sin directamente calcularlo. O sea, como que dijeron, bueno, yo esto me acuerdo que era más o menos así y lo graficaron. Y la idea era que lo calculen antes y que nos muestren las cuentas. Entonces, no sé, nosotros le podemos decir en dónde le erraron eh, viendo paso a paso. Por ejemplo, esto por ahí, esto de hacer la raíz cuadrada de un número al cuadrado que te dé el valor absoluto, a veces no es importante, pero en este caso había algunas cosas que quedaban mal si no ponían este valor absoluto. Después acá alguien puso que esto en vez de ser la raíz cuadrada de x menos d al cuadrado era x al cuadrado más d al cuadrado, que eso también es un error. No es un error grave igual, eh, pero eso hubiera sido x al cuadrado más d al cuadrado si x hubiera estado en una componente y d en la otra. Pero como era una sola, era esto. Bien. Entonces ahora ya puedo reemplazar todos estos datos que tengo para encontrar cuánto vale el campo total. Entonces, R menos RA era X en Y. Y acá lo que tenemos es el valor absoluto de X al cubo. Bien. Menos K por Q por X menos D en Y sobre el valor absoluto de X menos D al cubo. Bien. Entonces acá ya está el campo eléctrico. Si se fijan, tiene una sola componente básicamente, que es, o sea, es todo en Y, es todo horizontal. Entonces, la idea era que graficaran la componente X del campo eléctrico. Bien. Mm, bueno. Entonces, a partir de esto nosotros podríamos graficar cómo es ese EX, pero va a haber varias condiciones. Yo lo debería dibujar más o menos así. Entonces, una carga está acá, la otra está por acá. Se ve un poco cortado, Hugo, ¿eh? Sí, No se sé debe ver para- hasta acá más o menos. Sí, hasta sí. Bien. Sí, no necesita mucho más. Subo un poquito esta raya. Em, bueno, entonces, acá lo que tienen es el campo de la carga 2Q, de la carga A, y acá tienen el campo de la carga B.
Este campo va a ser parecido a algo, va a ser parecido a una función 1 sobre x, que es así y así. ¿Esto qué significa? Esto es x. Significa que si yo pongo una cierta, o sea, tipo está la carga 2Q acá, ¿no? Carga A. Si yo pongo una cierta carga acá, una cierta carga de prueba positiva, que el campo eléctrico sea positivo, significa que esta carga A le va a hacer una fuerza hacia la derecha. Entonces, en todos los puntos a la derecha de la carga A, la fuerza que va a sentir otra carga, si yo la pongo en ese lugar, va a ser hacia la derecha. Y que sea negativo significa que la fuerza va a ser hacia la izquierda. Si yo pongo una carga acá, que sea negativo, significa que va hacia la izquierda la fuerza. Eso es lo que significa el gráfico de esta componente del campo. Entonces, tiene sentido. Si yo pongo una carga positiva acá, lo que va a hacer es repeler a otra carga positiva que yo ponga. ¿Sí? Entonces, repeliéndola va a ser hacia la derecha si estoy a la derecha y hacia la izquierda si estoy a la izquierda. O sea que el campo eléctrico de esto, de esta carga A, va a ser así. Ahora, si yo pongo una carga, si yo ahora hago lo mismo pero con esta carga B, yo lo que tengo que tener es que si yo estoy a la izquierda, me empuje hacia la derecha, ¿no? Si yo estoy acá, que me empuje hacia la derecha. Y si yo estoy acá, que me empuje hacia la izquierda. Entonces el campo de la carga B tiene que ser positivo si yo estoy a la izquierda, porque significa que hace una fuerza hacia la derecha, y negativo a la derecha. Significa una fuerza hacia la izquierda. Bien. Entonces después lo que tengo que hacer es, para encontrar el campo total, sumarlos. Y lo que va a pasar es que eh, acá básicamente esta curva es como muy pequeña, entonces solamente queda como esta. Acá se van a sumar las dos, entonces en esta parte donde esta de la derecha no suma mucho, va a dominar esta y después va a dominar la otra. Te debería ir un poco más arriba igual. Esta. Y en la última región es más complicado, hay como una trampa. Que es que esta carga A era más grande que esta carga B. Entonces, en algún punto a la derecha de esto, podría llegar a pasar que la repulsión que siente, por ejemplo, una carga que nosotros pongamos acá, debido a A, sea mayor que la fuerza de atracción que hace esta carga B. Tipo, aunque A esté más lejos que B de este punto, si A es lo suficientemente grande, puede pasar que el campo eléctrico de A sea igual más grande que el campo eléctrico de B. Y en este caso pasaba. Pasaba que eh, había en vez de la gráfica total del campo ser directamente igual a esta B, a esta de B, lo que pasaba es que hacía algo así el campo total. En esta primera parte, bueno, acá no, porque acá el campo de B es muy grande. Pero en algún momento el campo de A era más grande que el campo de B. Entonces lo que pasaba es que en vez de seguir esta, el campo eléctrico total tenía una curva que pasaba por arriba del eje y cruzaba el cero.
Entonces, en el inciso B, nos preguntaba, ¿existe un punto donde el campo eléctrico de la configuración se anula? Y la mayoría que graficó esto, esto y esto, puso que no. Lo cual está mal, pero viendo sus gráficos, o sea, coincide con lo que había puesto en el gráfico, y la verdad que este detalle es bastante difícil de darse cuenta al dibujarlo, así que en general no se lo pusimos mal. Algunos agarraron esta fórmula, que básicamente era la idea, agarraron esta fórmula y la igualaron a 0 y les dio que había una solución para x, que es lo que debería hacer ahora. Les dio que había una solución para x, o sea que había un cierto x en donde el campo se hacía 0. Pero bueno, esto es mirando el gráfico entonces. Había un punto en donde cruza y ese es el punto donde se hace 0. Que es un punto en donde la fuerza... y ya hubo un par que hicieron ese razonamiento. Usaron el razonamiento de, si yo estoy en esta región, la carga A me va a hacer una fuerza hacia la izquierda, la carga B me va a hacer una fuerza hacia la derecha, pero como B es más chica que A y encima está más lejos, no va a llegar a contrarrestarlo. Estos hicieron este dibujo. Estoy quedando sin tinta encima, la puta madre. Hicieron que la fuerza de A iba para allá y la de B iba para allá. En la región del medio es donde más nos ayuda esto, porque acá directamente vemos que la carga A nos va a hacer una repulsión hacia la derecha y la carga B nos va a atraer, así que también va a hacer una fuerza hacia la derecha. Entonces, en la región del medio es seguro que no iba a haber campo cero en ningún momento. Si quieren lo pueden empezar como fuerza o como campo, es prácticamente parecido. Y acá en este último punto dijeron, bueno, acá sí puede ser que, aunque la carga A esté más lejos, como es más grande, puede ser que cruce el cero. Entonces usaron esta expresión, la parte que es válida para esta región, y la igualaron a cero, que es lo que voy a hacer ahora. Acá puedo borrar todo. Una consulta. Sí. Ahí donde decía x menos d, el valor Sí. absoluto, ¿no falta el cubo? ¿Puede ser? ¿O no va? Sí, falta el cubo. Acá. Bien. Entonces, la idea es, agarramos esta expresión, la igualamos a cero. Bien. Yo puedo dividir todo por Q y sacarme de encima esta Q, y dividir todo por K y sacármela de encima también. Y ahora voy a pasar un término del otro lado. Y me va a quedar 2. Esto. Bien. Ahora lo que tengo problemas son con estos valores absolutos. Estos valores absolutos por ejemplo, el valor absoluto de x puede ser más x o menos x, dependiendo de si x es mayor a 0 y estoy a la derecha de acá, o menor a 0 y estoy a la izquierda de acá.
en cuyo caso va a ser menos x. Entonces, como yo dije que el único momento donde puede pasar eso, o el único punto donde puede pasar eso, es a la derecha de x igual a d, yo sé que x es mayor a d, entonces, esto me dice que x es mayor a 0 y que x menos d también es mayor a 0. Por lo tanto, yo puedo reemplazar este valor absoluto por más x. Y este x menos d por más x menos d también. Ahí. Algo así sería. En este no pasaba nada porque estos valores absolutos no los pusieron directamente, los simplificaron con lo de arriba y les quedó 2k por q sobre x al cuadrado menos k por q sobre x menos d al cuadrado. Esa expresión solamente es válida para esta parte, no para para estas dos. Entonces, si alguna de las soluciones estaba a la izquierda de x igual a d, no les iba a aparecer. Que en este caso no pasaba, pero en el potencial sí. Bien, entonces ahora sí puedo simplificar este cubo con el x de arriba y este x menos d con el de arriba. Me queda que 2 por x menos d es acá, al cuadrado. Eh, Esto es raíz de 2, valor absoluto de x menos d igual a valor absoluto de x. Como yo sé que los dos son mayores a 0, me queda raíz de 2 por x menos d igual a x. Esto se encuentra nomás, pero me queda raíz de 2 menos 1 por x igual a d. Creo que está bien, pero no estoy seguro. No había hecho la cuenta. Pero bueno, esta era más o menos la idea de encontrar cuánto vale el punto en donde el campo eléctrico se hace cero. Hacer el gráfico. Bien. Campo eléctrico, todos los puntos del eje X. ¿Existe un punto donde el campo eléctrico de configuración se anula? Sí, acá. Y después también podían responder que no es exactamente que se anule, pero sí, si nosotros nos vamos muy lejos, el campo eléctrico tiende a cero. Eso también lo podían responder. No es exactamente que se anula, pero sí que tiende a cero porque tipo, si nos vamos lejos prácticamente no las vemos a la carga. Y también nos preguntaba por el potencial. Bien. Potencial. La fórmula es K por Q sobre la distancia, que sería el módulo de R menos R'. Entonces el potencial total, si sumamos las dos cargas, nos quedaba 2K por Q sobre el módulo de R menos R', que en este caso era el valor absoluto de X. Y en la otra nos quedaba K por Q sobre el valor absoluto de X menos D. Y nos preguntaban si el potencial se podía anular. Entonces también lo igualamos a cero.
Simplificamos. Y nos queda que 2 por x menos d tiene que ser igual a valor absoluto de x. Bien. Y esto tiene dos soluciones. Por lo que estuve viendo, podríamos hacer el gráfico. Bien, el gráfico del potencial, en general, este K por Q sobre R menos R' es algo así. En general es como 1 sobre X, pero como tiene el valor absoluto este, las dos quedan para arriba. Si la carga es positiva, si la carga es negativa, las dos quedan para abajo. Entonces, lo que nos iba a quedar es algo así. Esta es positiva y la de acá es negativa. Me había faltado. Una hacia abajo, una hacia arriba. Y cuando hacemos la suma, lo que nos queda es esto así. Y acá vuelve a pasar lo mismo que con el campo, que es que como esta carga es más grande, aunque estemos más lejos, en algún momento de este lado sigue siendo más grande que esta. Entonces va a pasar algo así. Cuando la sumemos. También hay dos, o sea, acá hay dos puntos en donde el potencial se hace cero. Uno que está entre medio, que este la mayoría lo dibujó bien, y uno que está a la derecha, que bueno, este creo que nadie lo dibujó. Pero también es porque esto es como un detalle difícil. Yo si lo hubiera tenido que dibujar sin haberlo resuelto antes y puesto en la computadora no me daba cuenta. Bien. Entonces, estos dos puntos deberían ser la solución de esto. Uno de esos es que, por ejemplo, una de estas regiones es x mayor a d y menor a x menor a d mayor a 0. Entonces, en ese punto, el valor absoluto de x vale más x, pero como x es menor a d, el valor absoluto de x menos d vale menos x menos d. Entonces la ecuación que tengo que resolver es menos 2x más 2d. Paso esta x para el otro lado. Menos x igual a 0. Y me queda 2d igual a 3x. Entonces x igual a 2d sobre 3. Que básicamente sería este punto, el de esta región. O sea, 2d sobre 3 sería como por acá. Bien. Y para la otra región, esta que está a la derecha, tenemos que x es mayor a d. Entonces los dos valores absolutos son positivos. Entonces tenemos 2x menos 2d igual a x. Y la otra solución nos da menos 2d igual a menos x. Está bien. X igual a 2d. Entonces la otra solución es esto, es x igual a 2d.
Bien. Entonces hubo un par que, como no habían puesto estos valores absolutos, resolvieron esto bien, pero solo les dio esta solución, creo. Esta otra no les quedó. O al revés, no estoy seguro. Pero bueno, son detalles. Bien. Y lo último que decía, justificar. Que básicamente es eso que dije hace un rato de que si nosotros poníamos una carga acá en el medio, los dos campos, como van para el mismo lado, no se pueden hacer cero en ningún momento. Acá tampoco porque estás más lejos de la carga pequeña y acá sí porque estás más lejos de la carga grande. Bien. Esto termina más o menos el punto 1. No sé si alguno tiene alguna duda, si no paso al 2.